Bien. Y vamos a hablar en esta primera parte de la clase de lo que es el trabajo de parto normal. Entonces, en cuanto al parto normal, yo voy a definir en este caso como parto, voy a decir que es un parto, la salida o la expulsión del producto, del feto, de la placenta y de sus anexos, el cordón, las membranas. A eso se denomina parto. Es importante que sepan ustedes en relación al parto. Entonces, en relación al parto, lo que ustedes tienen que saber es que el parto en sí ha sido estadificado en estadios o etapas. Y esta estadificación en estadios o etapas los tenemos gracias al estudio de Friedman. Friedman lo que hizo fue evaluar el trabajo de parto de distintas mujeres y se dio cuenta que el trabajo de parto yo lo podía dividir en 3 fases o 3 estadios, que son los estadios del trabajo de parto. Entonces Friedman decía, existe un primer estadio dentro del trabajo de parto que yo le voy a conocer como la dilatación. La dilatación hace referencia básicamente ¿a qué? Hace referencia a los cambios cervicales que van a haber. Yo les había dicho que cuando una mujer no está en trabajo de parto, el cuello uterino es un cuello grueso, es un cuello posterior, es un cuello duro y es un cuello que es impermeable. O sea, no está dilatado, está totalmente cerrado. Por eso tiene esas características. ¿Por qué? Porque no es el momento de nacer del bebé. Cuando empieza el trabajo de parto, ¿qué es lo que sucede? El cuello va a ir poniéndose más anterior, se va a ir haciendo menos grueso, se va a ir haciendo más blando y se va a ir abriendo. Entonces, probablemente si alguno de ustedes ya ha rotado en obstetricia, en sala de partos, cuando ustedes hacen el seguimiento en sala de partos, ¿qué les pregunta el ginecólogo para saber en qué momento está la paciente? ¿No? Les pregunta acerca, dentro de las cosas que te puede preguntar sobre la paciente, uno de los puntos está en relación al tacto vaginal, y en el tacto vaginal tú vas a dar las características del cuello uterino, ¿no? Entonces tú le vas a decir, te va a decir, ¿cómo está la paciente en su tacto vaginal? Entonces tú le vas a decir, la paciente tiene un cuello posterior, o sea, eso significa que el cuello todavía está atrás, ¿no? La paciente tiene un cuello largo, o tú le puedes, nosotros no decimos cuello largo, sino decimos borramiento, ¿no? El borramiento todavía sigue siendo grueso. Yo te puedo decir borramiento 20%, o sea, significa que todavía es un cuello grueso. Te puedo decir que es un cuello duro y te puedo decir dilatación 0. Si yo te digo cuello posterior, borramiento 20, dilatación 0, significa que el cuello está atrás, todavía la paciente no ha madurado el cuello. A diferencia que yo te diga, es una paciente que tiene borramiento 90%, cuello anterior, dilatación 4 centímetros. Eso significa que el cuello ya está cambiando y está preparándose para que pueda haber el parto. ¿No? Y esta dilatación Friedman lo divide en 2 partes, ¿no? Dice que hay una fase dentro de la dilatación que es una fase latente y hay una fase activa. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas fases? En el caso de la fase latente, ¿no? Friedman nos dice que es una fase lenta. Es una fase lenta, pero progresiva, donde se van a empezar a dar los cambios de manera más lentito, lentito, lentito. Y él considera dentro de la fase latente cuando la dilatación, o sea, la apertura del cuello es menor de 4 centímetros. A menos de 4 centímetros, en mi paciente yo digo que está en una fase de dilatación, en un estadio de dilatación en fase latente, ¿no? ¿Cuánto por promedio dura la fase latente de manera normal? Si la paciente es la primera vez que va a dar a luz, o sea, es una primípara, la primera vez, usualmente es más largo, puede durar hasta 20 horas este periodo.
Y si es una paciente que ya ha dado a luz anteriormente, o sea, es una multípara, puede durar hasta 14 horas. Aproximadamente, ¿no? La literatura a veces pone más, menos 2 por ahí. Entonces, imagínense, es un periodo muy lento, donde se empieza a producir, el cuello se empieza a anteriorizar, el cuello se empieza a borrar, se empieza a poner más blandito, empieza a dilatarse. Por eso es el periodo más lento dentro de la fase de dilatación. La fase activa es todo lo contrario, una etapa rápida de dilatación y yo voy a considerar que está dentro de la dilatación cuando la paciente esté entre 4 y 10 centímetros, ¿no? Que 10 centímetros es cuando ya llegó a la dilatación máxima, que pasaría al siguiente estadio, y que nosotros en obstetricia decimos ha completado. Cuando la paciente decimos, la paciente completó, significa que ya tiene los 10 centímetros de dilatación, ¿no? ¿Cómo es digamos, en tiempos en cuanto a la duración? En el caso, por ejemplo, de las primíparas, ¿no? Estas en este estadio suelen dilatar a razón de 1,2 centímetros por hora, que hacen que finalmente la duración de este estadio pueda ir de 5 a 8 horas aproximadamente. Y en el caso de las multíparas, lo hacen a razón de 1,5 centímetros por hora más y hacen un periodo más o menos de 2 a 5 horas de fase activa, ¿no? Obviamente, si ustedes se dan cuenta, la paciente que ya tuvo un parto anteriormente, su segundo parto, los tiempos de dilatación se acortan, son mucho más rápidos en relación a las pacientes primíparas, ¿no? Por eso cuando ustedes tienen una paciente que es multigesta, ¿no? Imagínense su cuarto parto, entonces ustedes tienen que tener en cuenta que esa paciente va a hacer su dilatación más rápida, entonces voy a tener que ser mucho más precavido tal vez que una primípara, una gestante que por primera vez va a dar a luz porque esta va a demorar un poco más, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta cuando estamos in situ en la sala de parto, ¿no? Cuando la paciente ha completado su dilatación, vamos a pasar al segundo estadio que nos da Friedman, que es el estadio expulsivo. Y esto hace referencia a la salida del feto, del producto. Acuérdense que aparte de la dilatación, de que se produzca la dilatación y los cambios cervicales, durante el periodo de dilatación, el feto va a ir descendiendo a través del canal de parto, de tal manera que cuando llegue el momento que el feto ya esté ingresando hacia la última parte del canal de parto, se produzca el periodo expulsivo o de salida del feto. Aquí no hay mucha ciencia, simplemente hace referencia a la salida del feto y normalmente en primíparas, ¿no? Este periodo impulsivo suele ser un poquito más, se dice que puede ser aproximadamente 90 minutos, algunos dicen 120 minutos en otras literaturas más antiguas, y en el caso de las multíparas que ya han tenido, generalmente se considera menos de 60 minutos como un valor normal de periodo o estadio expulsivo. Y el tercer estadio que describe Friedman es el alumbramiento. El alumbramiento hace referencia a la salida de la placenta y los anexos. Hay que utilizar muy adecuadamente los términos, ¿no? Nosotros vamos a ver que las personas que no son personal de salud o que no son médicos ni obstetrices, perdón, a veces utilizan el término alumbramiento como sinónimo de parto en sí, pero nosotros sabemos que el parto es mucho más complejo. El alumbramiento solamente hace referencia a la salida de la placenta y de las membranas, ¿no? El alumbramiento tiene dos tipos o dos formas de alumbramiento. Yo puedo tener un alumbramiento espontáneo. ¿Qué significa alumbramiento espontáneo? Significa que yo no voy a hacer nada. Yo voy a esperar que la placenta caiga solita, ¿ya? Y normalmente la placenta, si es que yo la dejo salir de forma espontánea, va a salir usualmente máximo hasta los 30 minutos. Pasados los 30 minutos ya no es normal que la placenta siga retenida. Y yo puedo tener un alumbramiento dirigido. ¿Qué significa el alumbramiento dirigido? Significa que yo le voy a dar una ayudita a la paciente. ¿Cómo le voy a dar la ayudita? Le voy a poner oxitocina. La oxitocina
es una hormona, como ustedes saben, que lo que va a hacer es permitir que el útero se contraiga y al contraerse el útero, botar la placenta o hacer que se expulse la placenta y los anexos más rápido. Se coloca la oxitocina de forma intramuscular, ¿no es cierto? 10 unidades intramuscular para la que la paciente, digamos, ayudarle con el alumbramiento. Esta forma de alumbramiento dirigido es la que se suele utilizar, porque no solamente me permite que el alumbramiento sea más rápido, sino que también es una forma de prevenir una complicación postparto, que es la hemorragia postparto, como vamos a ver más adelante. Entonces termina siendo el método de elección que muchas veces se va a utilizar en la mayor parte de los casos. ¿Cuánto es la duración? Como yo le estoy dando su ayudita, es menor el tiempo, entonces máximo hasta 15 minutos. Pasado ese tiempo se considera que estaría demorando en salir la placenta con un alumbramiento dirigido con oxitocina. Y la placenta, si bien estos son los tipos de alumbramiento, yo voy a tener modalidades, formas en las que puede desprenderse y salir la placenta. Entonces, aquí es importante tener en cuenta lo que es modalidad o forma en que va a salir la placenta en el alumbramiento. Y vamos a tener dos tipos también. Son epónimos. Tenemos la modalidad en Schütz, ¿no? La modalidad en Schütz es la más frecuente. El 80% de los casos de los alumbramientos se producen en modalidad de Schütz, y esto se produce cuando el desprendimiento de la placenta es de manera central. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el evento inicial? Se forma un hematoma retroplacentario. Entonces, imagínense ustedes, tienen la cavidad uterina. Acuérdense que la placenta usualmente se suele a implantar con mayor frecuencia en el fondo uterino. Entonces lo que yo voy a tener es que la placenta se va a desprender por aquí, por el medio, y aquí se va a empezar a formar un hematoma. Finalmente la placenta se va a desprender, y cuando la placenta se desprende va a salir mostrando la cara fetal. La cara que estuvo en contacto con el feto, esta de aquí. Y la otra modalidad, que es mucho menos frecuente, es la modalidad en Duncan, que es el 20%. En este caso, el desprendimiento de la placenta no es de forma central, sino vamos a tener un desprendimiento lateral, o sea, se va a desprender aquí, como del bordecito, ¿no? Desprendimiento lateral, ¿no? Generalmente, como se desprende de forma lateral, cuando la placenta se desprende en forma de Duncan, suele haber un pequeño sangrado antes que caiga la placenta, porque se desprende, digamos, de la parte lateral, a diferencia del otro que cae todo, ¿no? Entonces aquí, cuando se hace de forma lateral, generalmente lo que va a mostrarse, la placenta va a desprenderse y va a salir mostrando la cara materna, ¿no? Que es la que estuvo en contacto con el útero. Entonces, esto es importante porque a veces le preguntan cuál es la forma más frecuente o la modalidad de salida de la placenta, que es la de Schütz, y les preguntan cuál es la cara que se presenta, en este caso sería la cara fetal placentaria. Ahora, ya hemos visto cuáles son los estadios del trabajo de parto normal, y ahora hay que ver cómo se produce el trabajo de parto, ¿no? Que es algo también que es importante saberlo para luego hablar de lo que son las distocias. Entonces, en el caso del trabajo de parto, el mecanismo de trabajo de parto, ustedes deben de saber que el trabajo de parto básicamente se produce gracias a ¿qué? Se produce gracias a las contracciones uterinas. La contracción uterina, el inicio del trabajo de parto, se da por la presencia de estas contracciones uterinas. Recuerden que en el inicio de la gestación, el útero está en un estado quiescente, no hay contracciones. Y conforme yo llego hacia la semana 31, empieza a haber una mayor presentación de receptores de oxitocina en la fibra muscular del útero, que hace que la oxitocina que fabrica la hipófisis empiece a tener mayor acción sobre los receptores, y empiezan a haber primero unas contracciones no dolorosas, irregulares, cortas, de corta duración, que son estas contracciones fisiológicas de Braxton Hicks, ¿no? Las más frecuentes, porque hay otro tipo de contracciones también fisiológicas, pero que son como una manera inicial que se produce hacia el final de la gestación, que como que está preparando la fibra uterina para la contracción. Finalmente, cuando se inicia la contracción uterina para el trabajo de parto, lo hace a través
siguiendo un concepto dentro de lo que es contracción uterina, que es la famosa triple gradiente, ¿no? Eso lo deben haber escuchado seguramente, o se acuerdan de sus clases de obstetricia, ¿no? ¿Qué cosa me dice la teoría de la triple gradiente en la contracción uterina? Tres cosas importantes, ¿no? La primera, la contracción uterina se va a iniciar en los cuernos uterinos. Y sobre todo, es más frecuente que se inicie en el cuerno derecho, ¿no? Algunos le dicen que es como el marcapaso uterino. No toda se va a iniciar en el cuerno derecho, pero es mucho más frecuente que se inicie en el cuerno derecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Aprovechando esta figura de este útero, ¿no? El útero es un poquito más, no es un poquito así, ¿no? En realidad. Entonces, en el cuerno derecho, aquí es donde se inicia la contracción uterina cuando se desencadena el trabajo de parto. Y esta contracción uterina, si bien se va a iniciar en el cuerno derecho, la contracción uterina es más duradera y de mayor intensidad en el fondo uterino. ¿Qué cosa quiere decir? Que si bien se inicia en la derecha, pasa hacia el fondo uterino y aquí en el fondo uterino es donde hay mayor duración, mayor intensidad. Por eso que cuando ustedes, los que han rotado en obstetricia o van a rotar, cuando ustedes llegan y examinan a una paciente, ustedes le ponen la mano en el fondo uterino porque ahí es donde más van a palpar la contracción uterina, para poder saber cuántas contracciones por minuto tiene la paciente, qué intensidad de contracción tiene, cuánto le dura la contracción a la paciente. En ese lugar es donde tienen que poner la mano, porque ahí es donde más se va a percibir la contracción como tal. Y recuerden que la tercera característica de este triple gradiente es pues una triple gradiente descendente. ¿Qué cosa quiere decir? Que si bien se inicia en el cuerno, pasa, es más fuerte en el fondo, luego la contracción se va diseminando por todo el cuerpo uterino hasta llegar al cuello. Y precisamente estas contracciones son las que empiezan a hacer las modificaciones cervicales. No, la naturaleza es tan sabia, Dios es tan sabio al momento de crearnos, o el ser superior en el que ustedes crean, que cómo empieza y tiene un orden la contracción uterina, que finalmente va a llegar a focalizarse hacia el final, hacia el cérvix, para que se pueda cambiar, modificar y abrir para que pueda salir el producto la placenta y los anexos, ¿no? Cuando yo hablo de trabajo de parto normal, yo me estoy refiriendo a aquel trabajo de parto que se va a producir en aquellas condiciones en las cuales el producto está localizado, tiene una situación, una posición, una presentación adecuada. Generalmente, en la mayor parte de los casos, estos fetitos que están, digamos, dentro de parámetros normales, van a encontrarse dentro de, o en la situación que nosotros conocemos como longitudinal. Longitudinal hace referencia a que el dorso del bebé, la columnita del bebé, sigue el eje del útero, ¿no? Y de presentación cefálica, ¿no? Si ustedes quieren un grafiquito, imagínense, este es el útero, y el bebito estaría así, ¿no? La cabecita hacia el canal de parto, el dorso hacia el eje mayor del útero, ¿no? O sea, puesto de cabecita el bebé. Puede ser que esté al lado derecho su dorso, al lado izquierdo, no, ahí no importa, pero el bebito está en esa posición. Entonces, el trabajo de parto normal se describe estando el bebito en estas características. Vamos a ver que luego cuando hablemos de distocias, cambia la situación del bebito, cambia la presentación del bebé, y ahí es difícil el parto. Entonces, se han hablado como de fases dentro de lo que es el mecanismo de trabajo de parto. Entonces, la primera fase dentro del mecanismo de trabajo de parto es una que se conoce como el encajamiento. ¿Qué significa el encajamiento en el trabajo de parto? Significa que el diámetro biparietal del bebé, para hacerle recordar, diámetro biparietal es el que está entre los dos parietales, lo que ustedes se colocan aquí en la 100, ese es el diámetro biparietal del bebito, llega al estrecho superior, a ese estrecho superior que hemos visto, a ese nivel ingresa, ¿no? Entonces el bebito llega a ese estrecho superior y el vértice de la cabeza del bebito, ¿no? Su vértice está aquí, ustedes, el vértice llega más o menos a la altura de las espinas ciáticas. Cuando llega a la cabeza del bebito esa posición, a eso se conoce como que el bebito está encajado, a eso se denomina encajamiento. Entonces, diámetro biparietal
el estrecho superior. Y como les decía, el vértice a la altura de las espinas ciáticas, ¿no? Ni a la altura digamos, del estrecho medio. La mayoría de bebitos, cuando ingresan, lo hacen rectito, lo hacen en una condición que se conoce como sinclitismo. ¿Qué cosa es el sinclitismo? ¿A qué hace referencia el sinclitismo? El sinclitismo hace referencia a que hay una equidistancia entre la sutura sagital, que es la que pasa entre los parietales, ¿no? Y dos viejos conocidos, el sacro y el pubis, ¿no? El sacro y el pubis. Entonces, si yo me voy a una imagen, ¿cómo sería un bebito que encajado y que ha hecho sinclitismo, que es lo normal, lo fisiológico, ¿no? Nuevamente tengo mi columna, el sacro y el coxis, tengo la sínfisis del pubis aquí, ¿no? Y tengo la cabeza del bebito. El bebito ingresa y la cabeza del bebé, la sutura sagital, esta que está entre los parietales, tiene una misma distancia de la sutura sagital al pubis y de la sutura sagital al promontorio del sacro. Misma distancia, igual, igual. El bebito ingresa derechito, por así decirlo, al estrecho superior. A eso se conoce como sinclitismo. Es lo normal que sucede en los pacientes. Vamos a ver que en las distocias hay asinclitismo, ¿no? Algo patológico. Segunda fase, o segundo periodo, etapa en el mecanismo del trabajo de parto, va a estar el descenso. El bebito, después que encajado, conforme la madre va dilatando, el bebito va bajando en el canal de parto vaginal, ¿no? Tercer mecanismo, viene el mecanismo de la flexión. ¿Qué significa la flexión? Significa que el bebito lleva el mentón, su mentón, lo pega al tórax. Esa es flexión. Mentón al tórax. ¿Y por qué hace el bebito esto? ¿Por qué flexiona el mentón al tórax? ¿Por qué? Porque para poder ofrecerle, dentro de su cabecita el bebito tiene varios diámetros, para poder ofrecerle el diámetro, digamos, menor al estrecho superior de la pelvis. Y este diámetro, que lo vamos a ver luego cuando hablemos un poquito de distocias, pero les voy adelantando, en este caso el bebito al flexionar su cabecita va a ofrecer el diámetro que se conoce como el diámetro suboccipito bregmático. El occipucio está aquí, suboccipito vendría a ser debajo del occipucio, ¿no? Y el bregma, que es la fontanela anterior, hasta aquí. Se ofrece este diámetro, que si ustedes se dan cuenta, pues es un diámetro pequeño, ustedes lo pueden palpar, digamos, haciendo una analogía en su cabeza. Ese es el diámetro menor en la cabeza del bebito. Entonces, ofrece ese diámetro, ¿para qué? Para poder pasar. Porque si ofreciera otro diámetro dentro de su cabecita, son diámetros más grandes, entonces no va a poder pasar. Por eso tiene que flexionar. ¿Qué pasa? Hay bebitos que no flexionan bien, hacen una deflexión, o sea, una flexión mala, y ofrecen otros diámetros y hace un parto patológico. Lo vamos a ver en distosia. Luego, el cuarto mecanismo o el cuarto paso dentro de lo que es el mecanismo de trabajo de parto va a estar la rotación interna. O sea, luego de haber flexionado el bebito la cabecita, va a rotar la cabecita. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poner su occipucio, su occipital, en contacto con el pubis materno. Eso quiere decir, si el bebito pone su occipucio en contacto de la pelvis materna, si la mujer está echada, significa que el bebito va a mirar hacia abajo, ¿no? Va a mirar hacia abajo. Como para que más o menos se acuerden, lo pongo aquí, mira hacia abajo.
Y en la rotación interna también el bebito como que pone los hombros un poquito oblicuos, aparte de poner el occipucio hacia el pubis materno. Entonces, todos estos movimientos, estos 4 primeros movimientos, hacen referencia al descenso dentro del canal vaginal. Cuando la mujer completa y el bebito ya ha descendido, entonces se produce ya, digamos, la salida del bebito del canal vaginal, o sea, el nacimiento, por así decirlo, que vendrían a ser las últimas 3 etapas dentro del mecanismo de trabajo de parto, ¿no? Una vez que el bebito ha salido, cuando ustedes empiezan a recibir al bebito, ¿qué es lo que va a producir el siguiente movimiento? Va a ser extensión. ¿No? Ustedes seguramente ya han atendido partos o van a atender partos, entonces cuando el bebito empieza a asomar su cabecita por la vagina, ya la salida del canal vaginal, ¿no? El bebito ¿cómo nace? Nace mirando hacia abajo, ¿no? Entonces lo primero que hace el bebito, ¿qué es? Extiende la cabecita, ¿no? Por eso ustedes protegen, ¿no? Para poder sacar la cabecita. Segundo, ¿qué hace el bebito? Vuelve a rotar, pero esta vez rota al revés, hace una rotación externa. Rotación externa. Retorna a la forma con la que ingresó a la pelvis materna. Y finalmente, una vez que el bebito hace una rotación externa, lo hace para poder salir de costado, ¿no? ¿Por qué? Porque los hombros tienen que salir, el bebito no podría salir con los hombros de esta forma. Entonces el bebito rota para poder salir de esta manera. Entonces se produce el siguiente mecanismo, que es el mecanismo de la expulsión de hombros, ¿no? O la salida de los hombros. Usualmente primero sale el hombro anterior y luego sale el hombro posterior. Una vez que salen los hombros, no me van a dejar mentir los que ya hemos atendido partos, el bebito luego sale rapidito, ¿no? El kit del asunto está en la primera parte. La primera parte del nacimiento del bebé es lo que en donde uno está con más adrenalina, ¿no? Sale el bebito corona, nace el bebito, su cabecita, ¿no? Hace la extensión, rota el bebito, ustedes lo pueden ayudar al bebito a rotar, ¿no? Le ayudan con que salga su hombrito anterior, hombrito posterior, y luego el resto del cuerpo sale rapidito en el bebé. El trabajo de parto normal. Entonces, recuerden que estos 3 últimos puntos son puntos o fases que se producen al nacer el bebé, ¿no? Cuando ya se produce el nacimiento en sí, ¿no? Los 4 primeros son durante el descenso o durante, digamos, su ida por el canal de parto. Muy bien, a ver, la duración promedio del primer periodo de parto en la primigrávida es, ¿no? Cuando hace referencia al primer periodo del trabajo de parto, se referencia al periodo de dilatación. Habíamos dicho que tenía 2 fases y la primera fase del periodo de dilatación es la fase latente, ¿no? ¿Cuál sería más o menos la respuesta adecuada, la duración promedio? 20 horas, habíamos dicho, ¿no? La fase latente en una primigesta podría ser primigrávida, primigesta, recuerden que es su primera gestación, primer parto, podría llegar hasta las 20 horas aproximadamente, ¿no? En el primer periodo de labor de parto, se considera que la mayor velocidad de la dilatación del cuello uterino se presenta ¿en qué fase? Primer periodo de labor de parto, eso se refiere en la parte de dilatación. La dilatación solo tiene 2 fases, fase latente o fase activa. ¿Cuál es la más rápida? La fase activa. No hay vuelta que dar. La valoración del sinclitismo, ¿no? Les había mencionado cuando el bebito ingresa con la cabecita rectita al estrecho superior, sinclitismo, en la presentación de Vértex. La presentación de Vértex es la presentación normal, cefálica, donde se ve va a ingresar el bebito. ¿A qué se denomina sinclitismo? ¿A qué hace relación sinclitismo? Habíamos dicho que hace relación entre la sutura sagital y las 2 estructuras óseas, el promontorio y el pubis materno. Entonces la alternativa correcta sería la letra D, relación de la sutura sagital del bebé con el promontorio y el pubis de la mamá, donde hay una equidistancia, hay un valor similar en ambos, ¿no?
En el trabajo de parto normal, cuando la flexión se completa, ¿no? Acuérdense, flexión, el bebito pone el mentón sobre el pecho, ¿no? El diámetro de la cabeza que ingresa al estrecho superior de la pelvis es, ¿cuál era el diámetro que ofrecía en condiciones fisiológicas normales? El diámetro suboccipito bregmático, el diámetro más chiquito dentro de la cabeza del bebé, ¿no? Para que pueda salir. En el alumbramiento de un parto normal, alumbramiento, salida de placenta, de anexos, el desprendimiento de la placenta se produce fundamentalmente por, ¿cuál es el mecanismo por el cual se desprende la placenta? Yo les había mencionado que es mucho más frecuente que la placenta se desprenda de forma Schutz. ¿Qué es lo que ahí se formaba para el desprendimiento de la placenta? El hematoma retroplacentario. En el centro de la placenta se forma el hematoma y la placenta se desprende por el centro y cae. El alumbramiento dirigido persigue como objetivo principal. Alumbramiento dirigido significa ayudarle a la mamá a tener su alumbramiento dándole oxitocina, ¿no? De forma intramuscular. ¿Cuál es el objetivo principal del alumbramiento dirigido? A ver, eliminar la placenta retenida, no, porque alumbramiento estamos hablando de un parto normal. Disminuir el tiempo y el volumen de sangrado. Sí, probablemente sí. Yo quiero disminuir el tiempo del alumbramiento y que la paciente sangre menos. Eliminar los restos placentarios, no, sería patológico. La expulsión del feto, no, el feto es expulsivo, no es alumbramiento. Favorecer la contracción uterina, sí, pero no es un... O sea, si bien la oxitocina va a ayudar a que se contraiga el útero y expulse la placenta, ese no es el objetivo principal, ¿no? Entonces, el objetivo principal es disminuir el tiempo del alumbramiento y el volumen de sangrado. Es una forma de evitar que haya complicaciones post el alumbramiento. ¿Cuál es el score de Bishop en una gestante de 39 semanas que presenta el examen cervix en posición intermedia, consistencia blanda, borramiento 80%, dilatación 0 y estación -2? Entonces aquí viene un concepto que es el concepto del score de Bishop. Chicos, sé que es la última pregunta, pero como la batería se está agotando, vamos a aprovechar en salir 5 minutos a descanso mientras las chicas de soporte me ayudan con la batería, no sé qué ha pasado con el cable. En 5 minutos regresamos para responder esta última pregunta y seguir con distocias de parto, que es la segunda parte de la clase. Ok, chicos. Ok, chicos, a ver. Vamos a continuar entonces. Ok. Entonces, para terminar en esta última diapositiva de trabajo de parto normal, nos hacen referencia al score de Bishop, ¿no? Nos hacen una pregunta acerca del score de Bishop. Ya más o menos en la clase pasada hablé un poquito acerca del score de Bishop, ¿no? Que básicamente es un score que a mí me permite valorar cómo están las condiciones en cuanto a la maduración cervical, en cuanto a la posición del fetito, para poder yo saber si es viable que el paciente o la paciente tenga un parto vaginal, si se cumple con condiciones para ello, o todavía no hay una adecuada maduración del cuellito y necesitamos hacer alguna acción al respecto. Entonces, aquí básicamente lo que nos preguntan es calcular el score de Bishop. Entonces, bueno, realmente en cuanto a los últimos exámenes ya no hacen tantas preguntas en relación a calcular el score, sino más que todo te dan el score y te dicen qué es lo que debemos hacer. Pero más o menos para que ustedes tengan en cuenta, el score de Bishop va a evaluar básicamente 5 componentes. Va a evaluar lo que es la dilatación del cuellito, va a evaluar lo que es el borramiento o incorporación, que es lo que les decía en relación al grosor, va a evaluar la consistencia del cuellito, va a evaluar la posición del cuello, todos estos en relación a cambios cervicales, y me evalúa un parámetro fetal que es la altura del feto. La altura del feto, que lo hace a través de unos planos, de unos estadios que se conocen como los estadios de Lee.
Y de acuerdo al valor que tenga, le va a dar una puntuación que puede ir del 0, 1, 2 o 3 para poder hacer una sumatoria que te va a dar un total de puntos, ¿no? En el caso de la dilatación, diré que le voy a dar un puntaje 0 si la dilatación está en 0 centímetros, puntaje 1 si está entre 1 y 2 centímetros, puntaje 2, 3 a 4 centímetros, y puntaje 3, 5 centímetros o más. El borramiento, que es el grosor del cuellito, 0 a 30%, puntaje 0, 40 a 50%, punto, 60 a 70%, 2 puntos, y 80% más, 3 puntos. La consistencia rígido, 0 puntos, un cuello duro, ¿no? 1 punto, consistencia intermedia, y 2 puntos, consistencia blanda. Rígido como su codo, duro, bastante duro, no tanto así, pero duro, ¿no? Intermedio, un poquito más suave, y blandito como si se palparan, ¿no? el pulpejito de los dedos, ¿no? En cuanto a la posición posterior, que está muy atrás, 0 puntos, 1 punto central y 2 puntos anterior. En el caso de la consistencia y la posición solamente se brindan hasta 2 puntos nada más, ¿no? Y en cuanto a la altura del feto, para eso está en relación con los estadios de Lee, ¿no? Entonces, los estadios de Lee nos hace referencia a en qué lugar dentro del canal de parto se encuentra el vértice de la cabecita del bebito. Cuando se encuentra en la posición, en el estadio de Lee 0, significa que el vértice de la cabecita del bebé está a nivel de las espinas ciáticas. O sea, eso quiere decir que el bebito está encajado. Si yo veo, le doy un puntaje negativo, significa que el bebito está más alto. Entonces, por ejemplo, un puntaje de -4 indicaría que el vértice de la cabeza del bebito está en el borde del estrecho superior. Ojo, me estoy refiriendo al vértice de la cabeza del bebito. Entonces, si el vértice de la cabeza del bebito está por encima del estrecho superior, el bebito estaría flotando, todavía no estaría encajado, ¿no? Dentro de estas, digamos, planos o estadios, hay un -3, un -2, un -1. Y si yo me voy al otro lado, al lado positivo, yo diría que un plano de Lee, digamos, +4, estaría el bebito prácticamente en su salida, donde el vértice estaría a la altura del coxis. Ya hay +1, +2, ¿no? Entonces, de esta manera yo tengo la posición de la cabeza del bebito en los estadios, ¿no? No, nunca, es difícil que te pregunten porque es más de para un especialista en ginecología que te diga, no, posición -3, ¿a qué hace referencia? No te preguntan tanto eso, ¿no? Pero hago referencia a esto para que más o menos tengas idea tú. Lo que tienes que saber, 0 en el estadio de Lee significa que el bebito está encajado, ¿no? Con su vértice en las espinas ciáticas. Un valor negativo significa que el bebito está arriba, y un valor positivo que el bebito está mucho más abajo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso también dan puntaje. Por ejemplo, la altura del feto en una posición -3 le da un valor de 0, por ejemplo, ¿no? De -2, un punto, de -1 y 0, 2 puntos, y 3 puntos +1 +2. Entonces, de acuerdo a eso, tú sumas, le das puntaje en cada uno de los aspectos y haces tu sumatoria para poder saber cuánto está tu score de Bishop. Si el score de Bishop tiene 7 puntos o más, entonces yo digo que la paciente está en condiciones de tener un parto vaginal exitoso,
¿no? El cuello está maduro, el bebito probablemente está ya descendiendo. Entonces, si por ejemplo yo tengo una paciente que cumple con estas condiciones y yo quiero que ya inicie su trabajo de parto, entonces yo le pongo oxitocina en infusión y lo que hago es inducción de trabajo de parto, ¿no? Que ya más o menos comenté un poquito acerca de esto en la clase pasada, ¿no? Inducción de trabajo de parto significa que la paciente le voy a poner oxitocina para crearle contracciones, ¿no? Si mi paciente tiene un score de Bishop menor, menos de 7 puntos, significa que mi paciente todavía el cuellito no está madurado, probablemente el feto no está descendiendo, entonces significa que yo tengo que primero asegurarme que hay una maduración del cuellito. Entonces en ese caso yo no puedo inducir el parto porque el cuello todavía no ha madurado. Entonces en ese caso yo hago maduración cervical, ¿no? Que yo les había dicho en la clase pasada que la maduración cervical se hace con misoprostol, ¿no? Siempre y cuando la paciente cumpla todas las exigencias para hacer parto vaginal, ¿no? Entonces aquí básicamente lo que te piden es sumar los puntajes, ¿no? Entonces te dicen que el cervix está en una posición intermedia, entonces cervix en posición intermedia, perdón, el cervix en una posición central o intermedia, sí, correcto, es un punto, ¿no? Tiene un puntito. Consistencia blanda, 2 puntos. Borramiento 80%, 3 puntos. Dilatación 0, 0 puntos. Estación menos 2, 1 punto. Entonces, si yo hago la sumatoria aquí, el score de Bishop va a ser de 7, ¿no es cierto? Sí, 7. 3 más 2, 3 más 2 más 2, 7, ¿no? Entonces, básicamente es darle puntaje y decir, ¿y yo qué podría decir a esta paciente? Que esta paciente, al tener un score de Bishop de 7, podría estar en condiciones, si es que tiene condiciones para parto vaginal, podría hacer una inducción de trabajo de parto, ¿no?